Gracias. Qué bendición. El pastor. El pastor Sergio me dijo, Fonky, necesito que me torture a esos muchachos por unos 35 minutos que antes de salir a almorzar, que tienen hambre. Y me dice, ven aquí para que los tortures. No, mentira. Siempre que vengo acá a Córdoba es una bendición. Llevo muchos años viniendo. El Señor me ha dado el privilegio de venir muchas veces, y esta vez es algo especial porque puedo sacar un ratito para hablar con ustedes. Cuando vengo mucho más que porque el pastor me invita a compartir o a cantar. Vengo porque realmente admiro y respeto lo que se está haciendo aquí en Córdoba, lo que Cita con la Vida está haciendo con la juventud de Argentina, con los adolescentes. Es algo que me honra poder ser parte de eso, así que gracias, pastor. Pastor Sergio, le admiro mucho a usted, a su familia, realmente para nosotros, para mi esposa, para todos los muchachos. Ustedes son un ejemplo a seguir, y en muchas partes del mundo donde vamos siempre los tenemos en la mente porque vemos la pasión con lo que hacen y es contagioso. Así que gracias por el privilegio de estar aquí. Con eso me gané la comida esta tarde. Dile a la persona que está a tu lado, tranquilo, Camilo. Dígale, tranquilo, Camilo. Ahora mira al otro lado. Dile, quieto, Prieto. Ahora el que está detrás de usted, dile, sereno, moreno. Y al de al frente dice, calmado, venado. Siéntase. Le digo eso porque yo creo que la palabra es clara cuando dice que las cosas vendrán en el tiempo del Señor. ¿Sí o no? ¿Cuántos creen que Dios tiene sus tiempos y que lo que es para nosotros es para nosotros? Como decía el pastor Abraham, que me ministró mucho la palabra que compartió. Yo no tengo duda de esas cosas. Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos de hacer el bien porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. ¿Dónde están los que no se dan por vencidos? Dios mío, yo creo que ustedes tienen como que sueño o algo así. ¿Tienen sueño? En esta mañana, bueno, en esta ya tarde, me acompaña mi novia por los pasados, wow, desde que tenemos 16 años, es mejor decirlo así, desde que tenemos 16 años somos novios. Mi esposa Wanda, este año es un año especial para nosotros. El Señor nos está permitiendo vivir una nueva experiencia. Yo no sé si en otras veces he compartido con ustedes, yo los veo a ustedes cuando me hablaron que tenía que hablar al frente de adolescentes de su edad, me identifiqué mucho porque a esa edad yo, como muchos de ustedes, pasé por muchas cosas interesantes en mi vida. Yo he visto las consecuencias de adelantarte a los tiempos, he visto las consecuencias negativas, y por otro lado también en los momentos que he aprendido a esperar en el Señor he visto las consecuencias positivas. Yo, por ejemplo, ayer le comentaba, yo tuve mi primer hijo cuando tenía 17 años. Hoy veo a Fede y me veo yo cuando tenía su edad, y a esa edad te llega un hijo de momento y tú no estás listo para eso. Realmente, ¿cuántos están listos para ser papá aquí? ¿Verdad que nadie sube la mano? Pues claro, porque nadie quiere eso ahora. Y yo, por adelantarme a los tiempos, me convertí en padre muy joven. Mi esposa tenía 16, yo tenía 17. Hoy tenemos un hijo que va a cumplir 25 años. Así que usted saque la cuenta ahí. Y este año el Señor nos ha dado un regalo que por muchos años yo lo he estado esperando. Y es que en el mes de diciembre mi esposa y yo vamos a ser abuelos.
por un lado nos adelantamos, no fue muy difícil, como dije ayer, cometí muchos errores como papá, como esposo. Era demasiado niño para ser papá, pero lo bueno es que hoy Dios me convirtió en abuelo joven y hoy me lo puedo disfrutar. Así que mi hijo perdió su hija porque se la voy a quitar, me la voy a llevar para mi casa, la voy a, ¿cómo se llama eso? La voy a mimar y cuando se ponga difícil se la entrego. Aparte de eso, este año estamos celebrando 15 años de ministerio. Estoy celebrando mi quinceañero. Le doy gracias al Señor por el privilegio que me da de hacer lo que hago y hacerlo en el género que lo hago. Yo recuerdo cuando comencé en la música, tenía precisamente como unos 14, 15 años cuando por primera vez... Ulises, yo no te dije esto, pero tú sabes que antes de yo ser rapero era rockero. Pero te estoy hablando, mira, rockero. Le llamaban heavy metal. No tenía pelo largo porque mi mamá no me dejaba, pero así, en esa onda. Y entonces, cuando tenía como 14 años, me mudé a Estados Unidos. Mis padres biológicos se separaron cuando yo tenía 3 años. Y mi papá vivía en Estados Unidos. Y a los 14 años me dio una cosa que no le da a ningún joven, pero que me dio a mí. Así como que me puse medio rebelde. Yo sé que a usted no le pasa eso, pero como a los 13 años me puse como medio rebelde. Y mi mamá me dijo, te voy a enviar con tu papá a Estados Unidos. La ley. Y para allá me fui con mi papá. Nunca había tenido una relación cercana con mi padre. Sí, nos veíamos esporádicamente, nos veíamos, pero nunca había vivido con él. Y yo pensaba que mi papá era más bueno que mi mamá. Yo decía, bueno, me voy a vivir con mi papá, la voy a pasar súper bien y allá estoy chilling. Porque papi es bueno, papi nunca me manda a botar la basura, papi nunca me manda a recoger la habitación. Claro, lo que yo no sabía era que no pasaba eso porque lo que estaba con él eran 2 días de la semana, cada 3 semanas. Pero cuando me mudé con él no fue tan lindo. Era peor que mi mamá. Así que en ese tiempo que estuve viviendo con mi papá fue la primera vez que escuché lo que es la música rap, lo que es el hip hop. Hoy como se le conoce como la música urbana. Esa fue la primera vez que lo escuché. Un amigo mío que se llama Willy, no es redimido, no sé, otro amigo mío que se llama Willy, me enseñó un disco de esos, de los grandotes. Yo sé que ustedes no saben lo que es, no tienen ni idea de lo que es. Pero ese amigo, tú sabes, me enseñó un disco de un grupo americano y automáticamente escuché la música urbana por primera vez, me enamoré. Creo que se convirtió, como decía ayer, en un idioma para mí. Yo digo, eso es lo que me gusta y eso es lo que yo quiero hacer. Claro, el problema es que era en inglés. Y yo no sé, en ese tiempo no sabía nada de inglés. Así que no entendía nada de lo que decían. Pero me gustaba. Yo le decía, pero no entendía nada. ¿Qué pasa? Un día voy a Puerto Rico, me regreso. Mi papá me envió con boleto de ida sin regreso. Tampoco pudo bregar conmigo. Así que me regresó con mi mamá y un primo mío me dio un cassette que usted tampoco sabe lo que es eso. Pero eso no es tan viejo. ¿Cuándo fue el último cassette que salió? ¿Hace como 15 años o algo así? No saben lo que es un cassette. Anyways, un cassette era un cosito así. Del tamaño de un iPhone. Y entonces ahí solamente cabían como unos 60 minutos de música. Este primo me regaló un cassette y en ese cassette había música de un muchacho que hacía la misma música rap, pero lo hacía en español. Y estaba empezando, tenía para ese tiempo como unos 17 años. Y cuando lo escuché en español, peor todavía. Ahí sí fue que me dije, esto es lo que... Ese muchacho se llama Vico C. Inmediatamente me convertí en súper extra duper fanático de Vico C. Me aprendía todas las canciones. Yo
a mis 16 años yo me creía que era Vico sí. A los 15. Me acuerdo que a Wanda la conocí. Yo cantaba en los talent shows de la escuela, estudiábamos juntos en el mismo colegio. Y yo cantaba en todos los talent shows y me invitaban a los quinceañeros. ¿Te acuerdas que me invitaban a los quinceañeros? Yo cantaba en los quinceañeros de mis compañeras. Y de hecho en un quinceañero fue que yo digo que oficialmente nos hicimos novios, sin ella saberlo. Pero, ¿te acuerdas? Era el quinceañero de Jessica. Y desde ese día, desde esa época, pues me apasionaba la música rap y cuando la podía hacer. Para ese tiempo, al principio solamente cantaba canciones de Vico sí porque todavía no había aprendido la destreza de escribir. Aparte de que cuando ya tú tienes un modelo como Vico sí, como que es difícil seguir porque es tremendo compositor. Pero ahí seguí y aprendí, empecé a escribir. Dentro de ese tiempo, simultáneamente, mientras iba pasando eso, pues me convertí en padre, muy joven, ya no podía dedicarle tanto tiempo a la música, tenía que dividir mi tiempo entre la música y trabajar. Entonces, por un tiempo como que dejé ese sueño ahí. Siguió pasando el tiempo y lo hacía ya como un pasatiempo, hasta que un día un productor en Puerto Rico me llamó y me ofreció un dinero para grabar un disco. Y yo digo, wow, chévere. Yo estoy hablando todavía, yo no conozco al Señor todavía. Y en ese tiempo hice mi primer CD, cassette también, todavía había cassette, de música secular. Y olvídate, yo con eso me sentía que, wow, esto era lo que yo siempre quería. Yo quiero, tú sabes, yo quiero ser como Vico sí. Y mi sueño siempre fue conocer a Vico. El proceso no fue fácil. Los recursos, yo veo ahora lo que hay en los iPhone y en todos estos teléfonos. ¿Cuántos tienen iPhone aquí? Solamente 2 o 3 personas. Señor Padre, ten misericordia, Señor. ¿Quién tiene Samsung aquí? Están explotando esos teléfonos. ¿Cuántos se enteraron de la noticia que están explotando los Samsung? Tiempo de convertirse. Anyways, ahora yo veo todas las cosas que se pueden hacer con los teléfonos celulares y yo digo, wow, yo hubiese querido tener todas esas cosas porque mi esposa es testigo de todas las cosas, todo lo que yo tenía que inventarme para poder hacer una pista para ese tiempo. Yo tenía una doble cassette, entonces yo agarraba canciones y donde hubiera un pedacito de música instrumental, aunque fueran 2 barras de música instrumental, entonces tenía una casetera doble cassette y entonces esperaba esa barra, le quitaba la pausa para grabar, le daba pausa y volvía y le daba rewind, le daba play, le quitaba la pausa y así hacía mis pistas de 3 minutos. Me tardaba un día entero haciendo eso, pero eso era lo que teníamos que hacer para ese tiempo. Pero me apasionaba lo que hacía. Así que cuando grabé mi primera producción, me acuerdo que la grabé junto a otro amigo mío que se llama Julio. Y un día, un amigo que teníamos en común, se llama Juan, no Juan el Bautista, ahora no Juan el Bautista, me dice, Vico se acaba de mudar a Orlando. Recuerden que yo me aprendía todas las canciones de él. De hecho, estoy hablando desde que Vico hacía música secular y de momento él empezó a cambiar sus canciones. Él hablaba diferente en sus canciones, hablaba de Jesús, hablaba de salvación, yo no entendía mucho lo que él estaba diciendo, pero me aprendía las canciones como quiera. Y yo recuerdo un día antes de eso, mi amigo Juan me dice, bueno, mentira, me fui a un concierto que había en Orlando de Vico sí. Y cuando llegué al concierto, yo no sabía que era un concierto cristiano. Y ahí estaba. Y mientras yo estoy en el público, al frente mío, está este muchacho Juan, que yo lo reconocí porque, acuérdate que yo soy súper fan de Vico, yo conozco todo. Y este muchacho había sido bailarín de Vico sí. Y él también había estado allí viendo el concierto cristiano de Vico sí. Entonces yo, que por naturaleza
aunque usted no lo crea, yo soy bien tímido. Me atreví a acercarme a este muchacho y yo le dije, tú me tienes que presentar a Vico, sí. Entonces él no me conocía, me miró así como que... Entonces yo me quedé al lado de él como si fuera su amigo, esperando que se terminara el concierto, porque yo sabía que él iba a ir para la parte de atrás. Y yo dije, yo me quedo aquí. Entonces seguí conversando con él. Cuando se acabó el concierto, él me dijo, vente que te voy a presentar a Vico, sí. Pues fuimos para allá, Vico estaba firmando autógrafos. Y ese encuentro, imagínate, ese iba a ser el encuentro mío con Vico, sí, mi héroe. Y no duró ni un segundo. Saludó y me pasaron rápido, así que no. ¿Qué pasa? Después de algún tiempo, Juan y yo nos hicimos los mejores amigos. Para el que no sabe, Juan es el que yo le dediqué la canción de Decídete. ¿Cuántos han escuchado la historia de Juan de Decídete? Si no, se la voy a contar la próxima vez. Y entonces Juan me dicen que Vico se acaba de mudar a Orlando, ahora vive aquí en Orlando, y ya me dijo que lo fuera a visitar. ¿Quieres venir conmigo? Y yo le dije, hello. Claro que voy a ir. Y me fui para allá. Yo decía, ya yo había grabado mi disco. Yo decía, Vico sí va a ser la persona que Dios va a usar para lanzarme al estrellato. Bueno, ya tendría que ser una superestrella. Cuando llego a la casa, Vico nos recibe, me saluda y me dice, yo sé quién tú eres. Dice, yo te vi en un video musical, yo sé quién tú eres. Y se me hincha el pecho así. Imagínate que tu héroe de la música, que sepa quién tú eres, olvídate, eso es una cosa. ¿Qué pasa? Yo decía, Vico me va a dar todos los secretos y me va a dar de todo lo que tiene que ver con música, y esto es lo que me va a ayudar a mí para yo llegar a donde yo tengo que llegar. La cosa es que Vico, de lo menos que me habló, fue de música. Vico andaba con una Biblia más grande que esto, así de gruesa, y lo que hacía era predicarme de la palabra. Y cuando yo lo visitaba, eso era lo que hacía. Todo el tiempo me estaba hablando de la palabra, todo el tiempo. Entonces, la primera vez, chévere, porque es Vico, chévere que me hable. Después, cada vez que lo íbamos a visitar, hacía lo mismo. Y yo dije, ay, Dios mío. Hablamos de música, de músico. Y él me seguía hablando de la palabra, seguía hablándome de la palabra. Bien poco me habló de música. Y yo con ese deseo. Pero seguí haciendo una amistad. Yo decía, bueno, mientras más escuche de la palabra, de lo que él me quiera hablar, eventualmente me va a hablar de música. Para mi sorpresa nunca pasó. Hasta que un día me invitó a la iglesia. Y dijo, ay, también. Entonces mi esposa, yo le dije, vamos para la iglesia. Mi esposa y yo en ese tiempo estábamos pasando una crisis grandísima en nuestro matrimonio por todas las cosas malas que ella hizo. Mi esposa y yo estamos viendo una crisis, no tenemos que entrar en detalle. Estábamos pasándola muy mal. Entonces yo le dije a mi esposa, vamos para la iglesia. Y mi esposa estaba tan rebelde que ella no creía en nada. Y me dice, eso es lo que te falta, te vas a esconder detrás de Dios ahora. Entonces, pero como quiera fue conmigo a la iglesia. Llegamos a la iglesia. Acuérdate que nosotros somos los primeros en nuestra familia cristianos. Nosotros nunca habíamos ido a una iglesia pentecostal o cristiana. Sí, habíamos ido a la iglesia católica donde el Padre está hablando, cuerpo de Cristo. Y eso no lo sabíamos de memoria por mi culpa, por mi gran culpa. Pero una iglesia cristiana es diferente. Ahí está la gente. Cuando primero llegamos, estaban las luces apagadas, estaba todo el mundo orando, estaba todo el mundo así en su oración. Alguna gente estaba hablando en lenguas y otros. Y mi esposa me dice, ¿a qué circo tú me has traído? Ella estaba asustada. Pero yo fui porque Vico sí me había invitado. Entiéndame, habían unos intereses ahí. Y ese día, pues yo me senté a escuchar, escuché el predicador y
Realmente el predicador durante la predicación no dijo nada con lo que yo me identificara, porque me acuerdo el predicador hablaba que él había sido un narcotraficante y que Dios lo había librado de la muerte, y yo en mi vida, pues yo no fui narcotraficante, yo no sé qué le estaba hablando, solo me identifiqué. Por alguna razón, cuando hicieron el llamado, el pastor de la iglesia, de esa iglesia, dijo algo que me impactó, y ese día yo decidí entregar mi corazón a Jesús. Esto no fue por sí, sino porque estaba convencido de que Dios me estaba llamando, y di el paso al frente y le entregué mi corazón a Jesús. Y hoy día le doy gracias a Dios por el que para mí era el más grande de Dios, que era mi héroe, era mi modelo a seguir, que es Vico Sí. Fue el que Dios usó para yo conocer al más grande de todos, que es Jesús. Recuerdo que en ese tiempo Vico empezó a escribir canciones para un nuevo disco que estaba haciendo. A mí me gustaba producir música, y entonces, como ya hemos hecho él me invita a que yo lo ayude en ese proceso, ese disco. Tiempo Vico, aunque había sido muy famoso por algunos problemas que había tenido en su vida, lo había perdido todo y no tenía dinero para producir su disco, no tenía nada. Y entonces me pidió que yo lo ayudara, y yo obviamente fue difícil porque yo tengo 5 hijos. Antes de los 21 años, de cumplir los 21 años, ya yo tengo 5 hijos. Así que yo tenía que trabajar para poder mantener a mis hijos. De tener mi trabajo para ayudar a alguien a hacer un disco no era una opción para mí. Yo tenía un trabajo bueno, yo no estudié, yo no fui a la universidad por haberme adelantado a muchos procesos en mi vida. Así que el trabajo que tenía en ese momento yo lo atesoraba porque era el que me estaba dando el alimento para mi familia. Entonces Vico me pidió ayuda y yo le dije, sí, mientras yo pueda. Pero había algo que Dios me decía, quiero que lo ayudes, quiero que lo ayudes, quiero que lo ayudes. Y yo dije, Señor, yo lo veo cuando pueda. Y así estuve un tiempo hasta que un día llegué a mi trabajo y me llevan a la oficina y me dicen, queremos anunciarte que el contrato que teníamos se venció, así que te quedaste sin trabajo. Así me quedé yo. Imagínate, ya yo le había entregado mi corazón al Señor y yo decía, Señor, pero si ahora es que yo me estoy portando bien, ¿cómo puede ser que me está pasando esto? Pues si ahora es que estoy haciendo las cosas bien. Entonces, aquí fue la primera persona que visité para explicarle mi tragedia. Fui a donde Vico Sí. Entro a la casa llorando así, bebiéndome las lágrimas de la tristeza, porque yo no sabía cómo decirle a mi esposa que había perdido mi trabajo. Así que llegué a la casa de Vico, me senté en su sala, le cuento mi historia y él se empezó a reír. Delante de Dios se empezó a reír y me dice, bienvenido a los caminos del Señor. En ese tiempo yo no entendí lo que él me estaba tratando de decir, pero hoy día lo entiendo. Para hacer el cuento largo corto, un día estoy en un culto de oración y todavía siento esa cosa en mi interior que Dios me está diciendo que lo ayude, que confíe, que lo ayude. Pero yo estoy casi recién convertido, todavía tengo que seguir a buscar el alimento de mis hijos. O yo le digo, Señor, estoy en esta oración intensa con el Señor y le digo, Señor, si tú quieres que yo lo ayude y que me dedique a eso, tú me tienes que hablar, tú tienes que venir del cielo directamente, llegar hasta aquí y decírmelo cara a cara, porque yo no puedo hacerlo. ¿Qué pasa? Digo, y esto te lo pido con el corazón en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Me paro y ahí una persona se me acerca y me dice, lo que Dios te está pidiendo hacer, no tengas miedo, que Él va a estar contigo.
Yo aplaudo ahora, pero yo le voy a ser sincero, yo no le creí tampoco. Porque hay veces que uno le pide señales a Dios y cuando Él te las da, tú no las quieres creer y quieres seguir siendo desobediente. Me fui a buscar otro trabajo y también perdí el trabajo. Entonces ahí como que yo dije, ojalá, yo creo que voy a tener que ayudar a Vico, sí. Y empezamos, fue un proceso difícil, no teníamos nada para volver a trabajar, me fui a trabajar, seguía produciendo para otras personas mientras trabajaba. Acababa de hacer un disco de unos muchachos que se llama 777. Yo había puesto de mi dinero para hacer ese disco. El Señor me había puesto en el corazón que los ayudara y yo había puesto de mi dinero para hacer ese disco. Y entonces, después que ya el disco lo habíamos terminado y empezó a vender y todo, como que y yo me convertí en distribuidor de música. Y iba a las librerías y lo llevaba. Entonces ya el trabajo como que no me daba el tiempo. Y tenía que dividirme. Entonces le dije a mi esposa, pues nos va bien. Yo creo que voy a dejar el trabajo para hacer esto. Y ella me dice, tú eres loco. Ya lo hiciste una vez con Vico, sí. Dice, no, pero yo creo que el Señor, chévere, lo hice. Dejé mi trabajo y un tiempo después, un domingo, el Señor me inquieta y me dice, eso no es lo que yo tengo para ti, entrégaselo. Que se lo entregara a los muchachos de 777. Y el Señor, pues si acabo de dejar mi trabajo con esto que estoy viviendo, ¿qué voy a hacer ahora? Se entrégaselo. Y eso hice. Mi esposa me dijo, ¿qué? El Señor me dijo que lo entregara. Como 2 días después, yo recibo una llamada de una persona que se llama Esteban Fernández y Arturo Allen, de Editorial Vida, una de las casas disqueras, de Vida Music, una de las casas disqueras para ese tiempo más importante. Y me dice, nosotros te vimos hace algunos años atrás con Vico Sí y creemos que Dios tiene algo contigo y queremos apoyarte. Y yo le dije, mira, qué pena, te voy a dar el teléfono de los muchachos de 777 porque yo hace 2 días que le entregué el disco para que los llame. Yo pensaba que para eso era que me estaba llamando. Me dice, no, creemos que es contigo. Y yo le dije, pero si es que yo no tengo ni una sola canción escrita para. Dice, no, pero sabemos que Dios tiene algo contigo. Yo, pero es que yo no tengo ni una sola canción. Le comento a mi esposa y ellos me dicen, lo que necesitamos de parte tuya es que nos envíes un demo con una canción para presentárselo a la Junta y ahí te vamos a enviar el dinero para que tú hagas la producción y hagas lo que tienes que hacer. Y le dije, es que no tengo ni una sola canción escrita. Y él me decía, yo sé que Dios te va a dar algo. Y empecé a escribir una canción así como por salir del paso. Ahí escribí una canción y se la envié. Recuerdo que no había quien me ayudara y mi tío, que se estaba quedando conmigo en mi casa, que no tiene oído musical para nada, le dije, tú sabes ese botoncito rojo que está ahí que dice record. Cuando yo te diga, le das. Y mi tío fue el que grabó el demo. Se lo envié. Cuando llegó, mi esposa dijo, vamos a enviárselo para que nos dejen tranquilos, para yo poder. Se lo envié. Y para mi sorpresa me llamaron, me dicen, nos encantó, están felices, nos encantó, te vamos a enviar el cheque ahora y vamos a hacer el producción. Y yo, pues es que no tengo otras canciones. Pero le digo que se me hacía difícil escribir para el Señor. Ya estaba acostumbrado a escribir canciones seculares, así que para el Señor se me hacía difícil. Pero Vico me enseñó algo en el tiempo que trabajé con él, que cuando uno trabaja para el Señor, uno debe entregarse por completo y entregarle todo a Él en las manos de Él. Eso fue una de las experiencias más lindas que Él me enseñó a mí. Él oraba en todo momento, hasta por las bocinas. Vico era radical. Cuando estábamos produciendo, el Señor, que todo lo que salga por aquí, Señor, sea así oraba. Y eso fue lo que yo puse en práctica para hacer mi primera producción. Y ahí hicimos lo que se llama como Funky Town, que fue la primera producción que grabé, que tiene la canción de Después de la Caída. Y dale la mano al caído, al desnudo, dale abrigo. De ahí salió esa producción y empezó lo que han sido los mejores 15 años de mi vida sirviéndole
al Señor y hacer lo que hago. La razón por la que comparto esto es porque hay veces que tenemos prisa y pensamos que nuestros sueños nunca se van a hacer realidad, pero Dios me ha mostrado en mis años de vida de que Él está en control de todas las cosas y que Él tiene todo orquestado de una manera, ¿cómo se llama?, específica y calculada para entregarte lo que te toca a ti. Hay veces que tú puedes pensar, no, pero es que yo quiero hacerlo ahora, Pero ¿sabes qué? Es cuando menos tú te lo esperas, el Señor va a abrir las puertas. Cuando el Señor es el que te está llamando, las puertas se van a abrir, tú no las vas a tener que empujar. Mi exhortación para ti es que no te desesperes, que no te adelantes, permite que los procesos pasen. Yo he aprendido con la vida de que el que trata de saltar los procesos se está lanzando al fracaso. Cuando tratamos de saltar los procesos que son importantes para nosotros, nos lanzamos a fracasar. Pero cuando esperamos en el Señor y esperamos y creemos que Él es el que nos ha llamado. Mira, Jesús no comenzó su ministerio hasta que tenía como 30 años. Abraham estaba hablando del tiempo cuando Juan bautizó a Jesús. Ese fue el momento en que Jesús fue anunciado al mundo. Jesús sabía que Él era el Hijo de Dios. Él sabía cuál era su llamado desde mucho antes, desde que era niño, cuando tenía 12 años, que fue al templo y predicó ante los maestros. Él sabía que Él había sido llamado para eso. Sin embargo, sus padres lo fueron a buscar y dice la palabra que Él se sujetó a sus padres y entendió que todavía no era el tiempo. Y no fue hasta los 30 años que, aunque había sido ungido y aunque había sido llamado, todavía no había sido anunciado al mundo. Fue en ese momento de su bautismo cuando dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Así que posiblemente muchos de ustedes han sido ungidos y tienen talentos y tienen habilidades para hacer. Mi recomendación es para ustedes que esperen el tiempo a que Dios los anuncie. La palabra dice: la visión se cumplirá en el momento señalado. Camina hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Aunque tardara, vendrá. ¿Cuántos creen en la palabra del Señor? ¿Cuántos tienen sueños? ¿Cuántos tienen metas aquí? El Señor es el que concede los sueños. Y la cosa es que Él los convierte en una realidad mucho más grande de lo que tú esperas. Yo recuerdo cuando yo tenía mis 15 años que yo me paraba al frente del espejo y yo decía: wow, yo me veo algún día cantando al frente de la gente. Aunque era tímido, y era lo curioso yo. Pero ese era mi sueño. Jamás pensé que hoy, 26 de septiembre, estamos en 26 de septiembre, yo no sé ni los días que vivo. 24, estoy adelantado. Jamás pensé que iba a estar al frente de ustedes, no solamente cantando, sino compartiendo de los milagros y las bendiciones que Dios tiene para todos nosotros, los que en Él confiamos y en Él esperamos. Así que no se desespere, deja que el Señor haga el trabajo en ti, vive el proceso. Todo viene en el tiempo del Señor, no tenga duda de eso. Yo puedo dar fe de eso y he conocido mucha gente que le ha pasado eso. Cuando Él es el que lo hace, Él lo hace perfecto. Amén. Dale un aplauso fuerte al Señor. Antes de irme, póngase de pie en un segundo. Quiero orar porque yo sé que aquí hay muchos jóvenes con llamados, con talento. Una de las cosas que te quiero decir es que el talento te puede llevar a algún lado, pero solamente el carácter y la integridad te hará permanecer en ese lugar. Amén. Así que lo más importante es tu carácter y tu integridad y tu relación con Dios para poder permanecer en el lugar correcto, en el lugar que Dios te va a poner. Amén. Y quiero orar para que
Los jóvenes que sienten ese llamado de parte de Dios, sea lo que sea, no necesariamente tiene que ser en la música, porque no se sirve al Señor solamente desde el púlpito, hay muchas cosas afuera que hay que hacer. La gente piensa que solamente los que estamos aquí somos los que somos servidores, y a mí no me gusta eso. Yo creo que tú eres un servidor del Señor también, sea donde sea que Dios te pone. Amén. Cierra tus ojos un segundo. Señor Jesús, te doy gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor. Gracias porque tú preparaste y tienes preparado el camino de todos los que están aquí, Señor. Ya tú sabes cuándo comenzará, cuándo terminará, Señor. Tú lo tienes todo diseñado perfectamente. Lo único que te pido, Señor, es que tú sigas cuidándolos, Señor, que sigas preparándolos para el día de su lanzamiento. Ellos estén listos, Señor, para hacer lo que tienen que hacer, Señor. Te pido que tú pienses a través de sus mentes, Señor, porque ahora. Entonces, pero como quiera fue conmigo a la iglesia. Llegamos a la iglesia. Acuérdate que nosotros somos los primeros en nuestra familia